Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la combinación de condensadores o capacidades en paralelo. En un circuito paralelo recordemos que la corriente se divide entre los elementos y la tensión es la misma para todos los elementos que se encuentran dentro del mismo par de nodos. Vamos a dibujar un circuito con n combinaciones de condensadores en paralelo. Primer nodo, el nodo superior, lo vamos a llamar nodo A, de acá, y el nodo inferior lo vamos a llamar nodo B. La corriente de la fuente se va a dividir la corriente por el condensador 1, el condensador 2, hasta llegar a la enésima corriente por el condensador C sub n. La tensión va a ser la misma para todos los elementos. Vamos a realizar una ley de corrientes de Kirchhoff y la idea es llegar a un circuito equivalente con una fuente de corriente alterna y la combinación de un condensador equivalente. La tensión va a ser la misma, V sub F, y por acá la corriente de la fuente. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A va a ser igual, asumiendo que la corriente entrando al nodo, como en la mayoría o todos los videos, va a ser negativa. Tendríamos la corriente de la fuente entrando más la corriente a través del condensador 1 más la corriente a través del condensador 2 hasta llegar a la corriente por el enésimo condensador igual a 0. Vamos a reescribir la corriente de la fuente va a ser igual a la suma de todas las corrientes a través de los elementos. Ahora, la corriente en términos de las variables de tensión y corriente para el condensador, tenemos que la corriente de la fuente va a ser igual a C1, la tensión, C1 por la derivada de la tensión respecto al tiempo más C2 por la derivada de la tensión respecto al tiempo más Cn por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Vamos a factorizar y tenemos la corriente de la fuente C1 más C2 más todas las capacidades hasta la enésima factor de la derivada de la tensión respecto al tiempo. El comportamiento de la suma de condensadores en paralelo es dual a la reducción de elementos en serie de la resistencia y la bobina, así que existe una dualidad entre la bobina y el condensador. Podemos ahora escribir que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, en este caso podemos poner cualquier número de condensadores, es forma general, por la derivada de la tensión respecto al tiempo va a ser igual a el condensador equivalente en serie por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Es decir, que el condensador equivalente en serie en paralelo va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de C sub n, que es igual a la suma algebraica de C1 más C2 más todas las capacidades hasta la enésima capacidad. Bien, hasta acá hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video de esta serie de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Ya hemos visto el comportamiento de la bobina y el condensador, las combinaciones en serie y paralelo de estos dos elementos.
En los siguientes videos veremos ya teoría de circuitos eléctricos con números complejos, así que a estudiar números complejos.